Bienvenidos a los confines más inexplorados de la galaxia. En el borde exterior se encuentra el escenario de nuestro juego, con una serie de planetas y sistemas remotos, aún desconocidos y aún vírgenes. Vosotros sois diferentes representantes del Imperio Galáctico, un imperio cada vez más débil y en decadencia. Vuestro objetivo es haceros con el poder de la zona ignota, pero vais a tener que competir con los demás emisarios, pues ellos también tienen ansias de poder. Mediante guerras comerciales, saqueos, intrigas diplomáticas y batallas espaciales os haréis poco a poco con el control del borde exterior. Pero en esta contienda hay que estar preparado para todo, pues en Arx nada es seguro y todo puede cambiar en el pestañear de un ojo. Este es el escenario, el marco narrativo en el que nos vamos a enfrentar en Arx. Y es un marco narrativo que os puede ser familiar si habéis jugado a grandes juegos 4X de conquista espacial como Twilight Imperium o Eclipse. Yo también existo. Pero Arx no es como ellos, no es un 4X al uso. Sí que es verdad que obviamente es un juego de conflicto espacial con guiñitos a los 4X. Pero mientras los otros ponen el foco en la planificación, en la estrategia firme y estable que a largo plazo cobra forma a velocidad de un iceberg, Arx pone el foco en el caos, en la táctica, en el pensar rápido y reaccionar a lo que ocurre. Mientras Twilight Imperium es Yoda meditando que hará en los próximos 20 turnos, Arx es Han Solo disparando a gritos sin pensárselo porque era la única manera de escapar vivo de ahí. Arx es ante todo un juego de reacción y riesgo, pero que sea así no lo hace mucho menos profundo, todo lo contrario. Es profundo, complejo, lleno de posibilidades, pero increíblemente compacto. Y mucho más sencillo que otros juegos de su mismo estilo. ¿Y cómo ha conseguido hacer todo eso? Pues veréis, mientras que otros juegos del mismo estilo tienen sistemas de acciones muy complejos, cientos de recursos, Arx consigue sorprendernos con un sistema que no es lo más común en este tipo de juegos, y es un juego de bazas. Vamos, lo que solía jugar vuestro abuelo, la brisca, el tut de juegos así. Y estaréis pensando, ¿cómo demonios han conseguido meter un juego de bazas en un juego así de grande? Pues de una manera muy ingeniosa y muy sencilla. Al principio de cada ronda vamos a repartir 6 cartas a todos los jugadores, y estas van a contener todas las acciones que podemos hacer. Mover nos permite mover naves. Construir nos permite construir ciudades, puertos espaciales o más naves. Influenciar nos permite poner agentes en las cartas de la corte, mientras que asegurar nos permite hacernos con una carta siempre y cuando tengamos más agentes que nadie en ella, tomando como cautivos a los agentes de los demás jugadores. Impuestos nos permite conseguir recursos de las ciudades que tengamos construidas. Batallar nos permite luchar en una sección del mapa contra otro jugador. Y reparar nos permite arreglar naves o construcciones que hubiesen sufrido daños durante el combate. Estas son las acciones y como veis son muy sencillas, nada que no hayáis visto en otros juegos ya. Pero claro, os he dicho que esto era un juego de bazas, así que para jugar estas acciones tenemos que hacer un minijuego con estas cartas, que como habéis visto van de 2 a 6 o de 1 a 7 si sois 4 jugadores. Primer jugador, el que tenga el marcador de iniciativa, jugará una carta de su mano en la mesa, dictando así el palo que jugaremos esta ronda. Este jugador podrá hacer las acciones disponibles en la carta tantas veces como el número de estrellas haya en ella. En este caso, 4 acciones que pueden ser conseguir recursos con los impuestos, reparar cosas o influenciar en las cartas. Luego le tocará al resto de jugadores en orden de turno, pero hay un problema y es que ya hay una carta que dicta a qué palo vamos esta ronda, que en este caso es la carta gris de administración. Así que el resto de jugadores, si quieren jugar una carta, deberán hacer una de estas 3 acciones: superar, copiar o pivotar. Superar es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer es jugar una carta del mismo palo, pero de número superior a la que ya se ha jugado. Al hacer esto podremos hacer tantas acciones como estrellas tenga nuestra carta, pero además si al final del turno nuestra carta es la que tiene el número más alto, ganaremos la iniciativa, y podremos empezar nosotros pudiendo dictar a qué palo vamos en la siguiente ronda. Pero, ¿qué pasa entonces si no tenemos cartas del mismo palo o no de un número superior? Entonces lo que podemos hacer es copiar. Para copiar jugaremos una carta cualquiera y la colocaremos boca abajo. Tras esto copiaremos la carta que jugó el primer jugador. El problema es que esto nos dará una sola acción, dando igual el número de estrellas que tuviese nuestra carta. Así que en comparación tendremos un turno mucho más pequeño. ¿Y qué pasa si tenemos cartas de ese palo y superiores, pero no nos interesa hacer esas acciones en este momento? Puede ser que nos interese hacer otra cosa. Entonces pivotaremos. Para pivotar jugaremos una carta de un palo diferente y podremos hacer entonces las acciones de la carta que hemos jugado nosotros. Pero al igual que al copiar, solo podremos hacer una sola acción. Además, en ambos casos, cuando copiáis o pivotáis, vuestras cartas no cuentan para ver quién se lleva la iniciativa en el próximo turno, ya que no jugasteis el mismo palo. Y claro, tener la iniciativa en este juego es muy importante, ya que dirigís un poco la partida. Si aún así os quisierais hacer con la iniciativa a toda costa porque necesitáis algo de control de la partida, lo que podéis hacer en vez de jugar una carta normal, podéis jugar una, más otra boca abajo que pondríamos aquí. Esta segunda carta será descartada sin hacer nada, pero esto os dará directamente la iniciativa, no pudiendo ganarla a nadie más esta ronda.
Esto nos da poder, control sobre la partida, pero un gran coste porque vamos a tener una carta menos esta ronda y el resto de jugadores van a poder hacer más acciones. Y aquí viene el dilema de este gran juego, lo que hace que Ark sea tan interesante y tan lleno de matices. ¿Qué cartas jugamos? ¿Cuándo las jugamos? ¿Cuándo pivotar? ¿Cuándo hacerse con la iniciativa? ¿Cuándo esperar el momento adecuado para hacernos con ella? Es simplemente un sistema genial y finamente equilibrado. Todas las cartas bajas os darán muchas estrellas, lo que equivale a turnos más grandes, con más acciones, pero a cambio son débiles a la hora de hacernos con la iniciativa. Las cartas con números altos nos darán pocas acciones, haciendo turnos más pequeños, menos potentes, pero nos permitirán hacernos con la iniciativa más a menudo, teniendo más control de la partida. Es un equilibrio tan jugoso, tan detallado, que te mantiene súper atento a la partida y cada decisión se siente importante. Te mantiene atento al fluir del juego, casi parece un baile, un tira y afloja entre todos los jugadores intentando hacerse con algo de control para ganar la partida. Pero a todo esto, ¿cómo se gana la partida? Pues veréis, en Ark se gana teniendo más puntos que los demás. Los puntos representan vuestro poder, vuestro control sobre el borde exterior. El primer jugador que consiga 27 puntos, 30 si sois 3 o 33 si sois 2, se hace con el control y gana la partida. Si nadie lo consigue, quien tenga más puntos tras 5 capítulos se hace con la victoria. Para ganar puntos deberéis puntuar unos objetivos llamados ambiciones que tenemos aquí impresos en el lateral del tablero. Magnate le dará puntos a quien tenga más combustible y materiales. Guardián a quien descubra más reliquias. Y Empata a quien consiga más fichas de poder psiónico. Básicamente tener más de esos recursos que los demás jugadores. Luego tenemos Tirano. Tirano le da puntos al jugador que tenga más cautivos de otros jugadores. Y por último tenemos el Señor de la Guerra, el cual tiene en cuenta quién ha destruido más naves y edificios enemigos. La persona que tenga más recursos o más de lo que piden estas ambiciones se llevará los puntos que pone aquí arriba en esta ficha. El segundo jugador se llevará el número menor, que está justo debajo, y el resto no se llevará absolutamente nada. Os lo voy a dejar muy claro, Ark es un juego de competición y agresión directísima. Aquí no te dan puntos al final de la partida por tener vacas, para nada, solo se gana puntos puntuando las ambiciones. Y eso va a poner siempre todas vuestras acciones en competición con alguien o por algo. Los recursos están limitadísimos. Eso significa que si queréis conseguir un recurso y no quedan, tendréis que robárselo a alguien, así de claro, porque no hay más. Si queréis ganar puntos vais a tener que pelear por las ambiciones. Pero ahora viene el detalle que hace que la pelea por los puntos sea aún más encarnizada. Y es que veréis, no todas las ambiciones se puntúan cada ronda. Serán los jugadores los que durante las rondas declaren qué ambiciones se van a puntuar y cuáles no. Para poder declarar una ambición primero debéis tener la iniciativa, si no, no podéis. Tras declarar una ambición le colocaremos una ficha de puntuación y el valor de nuestra carta se convertirá en 0, haciendo ahora mucho más fácil para los demás jugadores jugar cartas y sobrepasar la nuestra. Y por lo tanto también será más fácil quitarnos la iniciativa. A cambio conseguiremos puntuar justo lo que nos interesa. Pero claro, recordad que no es que lo vayamos a puntuar nosotros, lo va a puntuar todo el mundo, así que el resto de jugadores van a estar muy atentos a lo que vamos a hacer esta ronda y nos estaremos poniendo una diana justo en la cabeza. Y claro, no se van a estar quietos porque solo 2 jugadores son los que se llevarán esos puntos. Esto hace que ver cuándo declarar una ambición y qué ambición sea un puzzle interesantísimo, el cual se integra de manera impecable con lo ya visto en el juego de bazas. Al necesitar la iniciativa para declarar estas ambiciones, vamos a ver una auténtica pelea por conseguirla, porque ya no solo estamos dictando a qué palo vamos esta ronda, también que se va a puntuar al final de este capítulo. Así que va a haber una pelea súper gorda, porque además solo hay 3 fichas, así que solo se van a poder puntuar 3 ambiciones como máximo. Veremos casos de jugadores que declaran la ambición nada más empezar, dando forma al capítulo desde el minuto 1. Otros puede que se esperen a ver qué hacen los demás declarando una ambición cuando ya es muy difícil frenarlos. Pero claro, si se esperan demasiado, puede que otro jugador declare una ambición antes y se queden sin la ambición que les interesaba. Otra vez incluso puede que un jugador declare una ambición ya declarada, aumentando así la apuesta, haciendo esa ambición aún más apetecible a los demás y por lo tanto poniendo una diana más grande sobre quienes parecía que iban a ganar esos puntos. Hay muchas opciones y situaciones que pueden ocurrir y todas ellas ocurren de manera natural y se sienten muy pero que muy bien en mesa. No podéis imaginar lo bien diseñado que está este juego. Todo parece una maquinaria bien engrasada cuyos engranajes están tan bien calibrados que casi parecen una única pieza. Es un diseño elegante que a priori puede parecer algo abstracto, ya que usa de base el tema del juego de bazas, pero luego mucho más temático y se crean arcos narrativos de manera natural. Por ejemplo, en otros juegos puede ser que saliera una carta de evento que os pone fiebre del oro negro y de golpe todo el mundo tiene que pelear por el combustible simplemente porque lo dice el juego. Aquí no ocurre eso, no hay cartas que te pongan eso, simplemente ocurre de manera natural. Si de golpe todo el mundo fuera a puntuar magnate, tened por seguro que todo el mundo pelearía por el combustible de manera natural y se daría ese choque y no ha sido necesario jugar ninguna carta, simplemente ha ocurrido. Con el tema del combate pasa algo también parecido.
En otros juegos hay sistemas de combates muy complejos en los que, dependiendo de la nave que uses, la nave a la que te enfrentas y mil cosas, hay que hacer cálculos matemáticos o tirar dados y ver qué cálculo haces. Aquí es muy sencillo, tienes 3 dados diferentes y cada uno tiene su propio rollo. Los azules, por ejemplo, son los de escaramuza, que realmente fallan un montón, pero son muy seguros, no te van a hacer nada malo. Los de asalto, que son los rojos, son mucho más potentes, hacen más daño, pero también puede ser que te intercepten, te hagan daño o tú mismo hagas explotar tus naves. Y por último tenemos estos naranjas, que son los de incursión, que nos permiten, mientras estemos atacando en un sitio que hay una ciudad o un puerto espacial, robar cosas. Y claro, podríamos robar cartas, recursos, haciendo que nunca haya nada que esté totalmente seguro en tu zona. Y claro, eso puede dar momentos narrativos muy interesantes en los que alguien nos ataca, pero le salen muchos símbolos de hacerse daño y termina perdiendo más naves que vosotros. Pero a cambio puede ser que le salgan los símbolos estos de las llaves y os roben otros recursos más preciados, cambiando completamente quién va a puntuar el tema de las ambiciones. Como veis, el sistema, las cartas, los dados, todo está pensado para dar esos momentos de auténtico giro de guión de 180 grados. Esto hace que el juego se sienta dinámico, en constante cambio y nunca estático. Esto lo diferencia de otros juegos del estilo, que favorecen mucho más las estrategias a largo plazo, con turnos en los que poco o nada cambia y los que el énfasis se pone en la estrategia. Arx es todo lo contrario, es una explosión de caos, de vaivenes asombrosos y tendréis que centrar muchísimo más en la táctica, en el aquí y ahora, y en ser flexibles todo lo que podáis para domar a esta bestia que es el sistema de cartas de Arx. Arx es una bestia que no se deja cabalgar así como así, solo los jugadores más valientes podrán tener control de la partida, ya que el sistema es restrictivo, limitante e implacable con los jugadores. No vais a saber qué cartas vais a tener cada turno y por lo tanto no sabréis qué acciones podréis hacer ni cuántas veces. A las ambiciones les pasa más de lo mismo, no podréis declarar cualquier ambición así como así, depende también de las cartas. Así que bien os podría pasar que no tengáis ni siquiera la carta con la que declarar la ambición que queréis. Si a esto se le junta que el orden de juego cambia constantemente y que las acciones de los demás jugadores os van a afectar, se queda una buena receta para un caos de AUPA. Pero todo esto no es un bug, es un feature, como se suele decir. Está hecho así a propósito, es tan restrictivo, limitante y maldito con los jugadores porque quiere que seáis flexibles, que os adaptéis en todo momento, porque hace que el sistema entonces sea mucho más interesante, si no iría lentamente moviéndose la partida, como en otros juegos. Esto hace que se den cambios de chaqueta, cambios de tácticas muy interesantes. Vuestro objetivo de esta ronda era puntuar Magnate y teníais un montón de combustible, pero un jugador con una carta os ha robado todo el combustible. Es hora de reaccionar sí o sí. Como veis, Arx puede ser muy cruel. Arx es un mar tempestuoso que hay que aprender a surfear. No pretende ser una laguna calma en el que todo el mundo gane puntos simplemente por existir. Y que hayan metido un juego de bazas no es casualidad, porque precisamente el espíritu de este juego es más cercano a juegos de bazas o de cartas como al póker que a juegos como Twilight Imperium, donde vuestro imperio se mueve lentamente y donde se incentiva mucho más la estrategia de máximo nivel, pero dejando a un lado la sorpresa y el ser creativo con el sistema. Arx es como el póker. Y como en el póker las estrategias pre-partida importan un pimiento, aquí todo lo que importa es táctica. No podéis coger y decir, no, yo voy a ir a escalera de color solo, porque eso es una tontería. Tenéis que pensar qué cartas tenéis, qué os ha tocado, qué hay en mesa y qué hacen el resto de jugadores y en base a eso pensar la mejor táctica. Y claro, el juego, como os digo, se siente así, obviamente mucho más complejo. Cada mano que te toca es un montón de posibilidades, nada seguro y la mayoría del tiempo todo el mundo tiene la sensación de que le ha tocado una mano mala. Lo que tenéis que hacer es trabajaros esa mano de cartas, ver qué hacer con ella y sacarle el mejor partido. Mi objetivo a grandes rasgos en este capítulo era ir en plan pacífico, pero me han tocado muchas cartas de agresión y la posibilidad de declarar la ambición de señor de la guerra. Señores, toca ser el Gengis Khan espacial. Esto es Arx, gestionar malas situaciones y una mala mano todo el tiempo. Pero tranquilos, que en todo este Jan mete también algo de Jin este juego, y es que para un buen equilibrio necesitas algo de orden en todo este caos, y ese orden nos lo van a dar los recursos y las cartas de la corte. Los recursos en este juego no solo son tokens para ver quién puntúa, también tienen una gran utilidad. Antes de hacer las acciones de la carta que habéis jugado, podéis usar recursos para hacer unas mini acciones llamadas acciones de preludio, porque básicamente preceden a vuestro turno. Podéis hacer todas las acciones que queráis y en el orden en el que queráis, siempre y cuando tengáis recursos para poder pagarlo. Ya os aviso, estas acciones nos dan un montón de flexibilidad. El combustible os permite mover naves. Los materiales, construir o reparar cualquier cosa. Las reliquias, asegurar cartas. Y los iónicos os dan una acción de la carta inicial, mientras que las armas os permiten convertir vuestra carta en una de combate. Así de primera no suenan a mucho, pero os permiten depender mucho menos de las cartas que os han tocado y tener más control de la partida y adelantaros a los demás jugadores. Además, si jugáis estos recursos en combinaciones específicas os pueden dar efectos muy poderosos. Por ejemplo, quiero quedarme una carta de la corte, pero sé que si me espero un turno los demás van a poner agentes y no podré hacerme con ella.
Juego un psiónico para copiar la acción de la carta inicial de poner influencia y luego juego una reliquia para asegurar la carta en la que acabo de poner un agente, haciéndome con ella en un solo turno y teniendo aún las acciones de mi carta. Quiero construir una ciudad en un planeta para conseguir reliquias, pero me lo van a quitar y no tengo cartas de construir. Juego un combustible que me permite mover mis naves y seguidamente juego un material y construyo una ciudad. Seguidamente activo la acción de impuesto de mi carta jugada este turno y consigo una reliquia. Todo en un solo turno. Esto es un solo ejemplo muy pero que muy sencillo de lo que podéis hacer con los recursos, porque luego hay muchas más cosas que podéis hacer y además están también las cartas de la corte, muchas de ellas con efectos de preludio que podéis usar también en combinación con recursos, así que las posibilidades son ilimitadas y hace que os deis cuenta de que el juego está súper bien interconectado y que os permite hacer mucho más de lo que pensabais. Arx es un juego que os permite experimentar con sus diferentes partes y juguetear con los límites del juego. ¿Y qué queréis que os diga? Es realmente divertido e interesante ver lo que puedes hacer con este sistema. Ahora toca hablar de la parte controvertida de este juego. Y es que hay gente que considera que esto no es suficiente, que tras una sola partida consideran que el juego es demasiado aleatorio, que estás demasiado a merced de las cartas, y que si te toca una mano mala, pues no vais a ganar, y si al otro jugador le toca una buena, pues va a ganar sí o sí, porque total, es imposible controlar este juego. Cosa que es una opinión que podéis tener perfectamente. Es simplemente que no tenéis ni p***. Vamos a ver, obviamente os puede no gustar Arx, eso es completamente legítimo, e incluso os pueden gustar juegos en los que haya mucho más control y menos caos y os guste más la estrategia a largo plazo, eso es completamente legítimo, pero la que he montado con este juego es completamente absurda. Gente que de verdad se cree que con una sola partida ya se creen más listos que el creador y que han solucionado un juego complejo de cojones. Un juego que encima es a propósito obtuso y complicado. Aún así, para los que tengáis miedo de que tal vez este juego sea demasiado caótico, demasiado aleatorio para vuestro grupo, os voy a decir que tranquilos, que este juego os da muchas opciones. Sí que es verdad que esto es un festín de caos, un festín de tener que reaccionar, de táctica, de ver qué hacen los demás y de cambiar el plan, eso por supuesto. Pero el juego os da muchas opciones con las que mitigar esos cambios. Para cada supuesta mano mala siempre hay algo que se puede hacer. El problema viene cuando un jugador se empecina en no querer ser nada flexible y en no variar nada su plan. Entonces ese jugador se va a estrellar sí o sí contra el juego. Porque aquí quien gana no es quien le toca la mejor mano, no es el que tiene las mejores cartas, porque eso es completamente subjetivo. Eso depende muchísimo de lo que hagan todos los jugadores. Quien gana es el que, leyendo las cartas que tiene, viendo lo que ocurre en mesa y lo que hacen los demás, hace la mejor jugada en base a lo que está ocurriendo. Todos estos tienen dos cosas en común. Lo primero es que creen que solo le ocurre a ellos, que no le ocurre a los demás, que la mano mala les ha tocado a ellos y el resto tiene justo la mano que les viene bien. ¡Qué casualidad! Y lo segundo es que todos creen que no tiene solución, y siempre tiene solución, lo que pasa es que tienes que poder ver más allá. Os voy a poner unos cuantos ejemplos de cómo la gente puede llorar muchísimo sobre este juego. Me han tocado todo cartas de número bajo. Bueno sí, a cambio nada sin la abundancia de acciones, y en cuanto alguien declare alguna ambición vais a poder hacer un montón de acciones mientras los otros solo hacen una. Me han tocado todas las cartas de número alto, hago muy pocas acciones. Bueno sí, pero a cambio lo tienes mucho más fácil para mantener la iniciativa y puedes putear a los demás jugando las cartas adecuadas, haciéndoles más difícil el turno. Si los demás hacen más acciones, van a ganar seguro a uno que haga menos acciones. Un jugador puede gastar 3 acciones en construir una mega flota para que más adelante vengas tú y la destroces con una sola acción de batalla. Has hecho menos acciones y sin embargo has salido ganando. X tipo de carta no me ha salido y no puedo hacer X acción. Siempre puedes usar los recursos para hacer esa acción o simplemente copiar las acciones de otros para poder hacer la acción que quieres. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Los que no consiguen la iniciativa nunca, los que dicen que tienen la iniciativa y las cartas, pero los dados no le dan el resultado que ellos quieren. Todos son excusas y siempre hay una manera de solucionar el problema que tú tienes. El juego te da las herramientas para salir victorioso, lo que pasa es que no te dice cómo salir de ese embrollo. Espera que lo descubras tú y que disfrutes en el proceso. Y toda la gente que se obsesiona en que no puede ganar este juego es porque no están viendo todas las opciones que os da este juego. Esto me recuerda a un pequeño juego que tengo llamado Double, y que cuando lo enseño con gente siempre pasa el mismo problema, y es que en Double lo que tenéis es una carta con una serie de dibujitos y tenéis que ver cuál es el dibujito que hay en las cartas del medio que coincide. Muy sencillo. Y siempre hay un símbolo que coincide, porque el diseñador ya se ha encargado de que siempre haya uno, está matemáticamente probado. Pues siempre hay alguna partida en la que alguien me dice que en su carta no hay, que no, que justo en la suya no hay ningún símbolo que se repita, y te podrían jurar y perjurar que no hay. Te mandarían a juicio para demostrar que no hay, venderían a su madre. Y luego llegas tú, la miras detenidamente, le señalas cuál es el que coincide y de golpe dices, anda, no me había dado cuenta. Y sin embargo hace unos segundos te juraban y perjuraban que no había ninguno.
porque eran incapaces de ver lo que el juego les estaba ofreciendo. Pues aquí pasa exactamente igual. Hay que confiar un poco en el juego y siempre hay maneras de conseguir puntos. Incluso cuando hayáis tenido unos primeros capítulos horribles, se puede remontar. Los puntos en este juego van a más y más en cada capítulo, pudiendo uno puntuar 5 puntos en el primero y 20 en el capítulo 4. Así que todas las partidas son remontables. ¿Significa por ello que va a ser un camino de rosas? En absoluto. ¿Significa que va a ser fácil? Para nada. Este juego es muy maldito con todos los jugadores, pero claro, la sensación final es mucho mejor, porque habéis conseguido surfear esta gran ola que es Arx. Quiero poner un ejemplo que he leído en la BGG, que es que no puedo pasar la oportunidad de mencionarlo porque es que es buenísimo. Y es que comparaban a Arx con un monopatín. ¿What? Sí, esperad que tiene mucho sentido. Y es que veréis, la primera vez que montasteis en un monopatín cuando erais pequeños probablemente os caísteis y os hicisteis daño. Tras muchos intentos tal vez conseguisteis moveros un poco con él, en línea recta sin poder girar y siempre a punto de caeros. Los monopatines son bastante toscos y muy difíciles de controlar, pero su forma es bastante sencilla. Y si como yo en su momento no visteis ningún vídeo de nadie haciendo 360, ollies, noris o grindeos, pensaréis que es prácticamente imposible hacer nada con esa cosa. Mucho menos saltar, porque total eso no va pegado a ti. Así que sería imposible hacer nada. Es imposible hasta que un día lo ves y te parece un milagro. Algo que pensabas que era imposible de manejar. Hay gente por ahí que no solo lo maneja bien, sino que hace cosas que parecen desafiar las leyes de la física. Y lo hacen no de casualidad, no por suerte, lo hacen de manera continuada y con precisión. Los monopatines son igual que Arx, increíblemente volátiles, y la más mínima tontería hace que os caigáis al suelo. Una pequeña piedrecita en el camino y vais al suelo. Un pequeño escalón al suelo. Parece que casi está diseñado para que te caigas. Y claro, al principio puede ser un poco frustrante, porque no paráis de caeros, porque no parece hacer lo que queréis que haga. Pero es que hay que trabajárselo, y una vez os lo trabajáis y conseguís controlarlo, es muy pero que muy molón. Molón nivel Tony Hawk haciendo un 900, se siente genial. Pero claro, se siente genial porque te ha costado. Si fuese fácil y cualquiera pudiese hacerlo, la sensación no sería la misma. Es como Dark Souls, un juego mecánicamente obtuso, tosco y al principio mueres a la mínima. Pero una vez le pillas el punto al sistema te permite experimentar con él y da unas sensaciones casi inigualables. Arx es así. Obviamente no es tan complicado como controlar un monopatín nivel Tony Hawk, pero sí que es verdad que no para de meter palos en las ruedas y lo hace complicado, pero cuando luego ganáis o conseguís hacer una jugada increíble se siente súper bien porque os lo habéis currado, os lo habéis trabajado. Este sistema además crea una niebla de guerra difícil de igualar, ya que nunca se sabe cuál es la jugada idónea y todo el mundo está a la espera de ver qué ocurre, haciendo que las partidas sean siempre muy diferentes y muy intensas. Me dejo más reglas y detalles que hacen el juego aún más interesante, pero vamos a ir cortando porque creo que ha quedado bastante claro. Arx nos encanta, es un pepinazo, está ya en mi top 10. Y no lo estoy diciendo porque Cole Wehrle sea mi vecino, o porque le haya invitado a mi boda. Para nada, lo digo porque es genial, además es rápido como pocos. Es verdad que la primera partida suele hacerse más lenta con los novatos, pero tras una partida lo normal es que a 4 jugadores dure 1 hora y media, o 2 como mucho si nadie consigue ganar antes. Y teniendo en cuenta el tipo de juego que es, me parece que 1 hora y media 2 está súper bien. Además hemos podido jugarlo con veteranos y novatos, cosa que con otro juego sería imposible. Es mucho más fácil de explicar y mucho más rápido, y bueno, tiene una jugabilidad increíble. Además, bueno, se ve espectacular en mesa, todos los componentes, el arte, los dados, todo se ve espectacular. Una vez le hayáis echado un par de partidas, os recomendamos que metáis el módulo de líderes y trasfondo, el cual introduce asimetrías entre los jugadores, dando a cada jugador un líder con un poder especial tocho y una putada que también tendrán que lidiar. Además reciben cartas de trasfondo que dan pasivas chulísimas que rompen el juego de formas muy interesantes. Aún nos queda por hablaros de la expansión grande, la que convierte a Arx en modo campaña, pero hablaremos de ella en otro vídeo porque merece un vídeo aparte por la cantidad de cosas nuevas que trae. Haceos con Arx porque merece la pena, es uno de esos juegos que se convierte en un clásico en el momento en el que lo juegas. Es uno de esos juegos que se puede sacar a mesa con muchísima facilidad, con una duración súper ajustada y con un gameplay refinado y divertido como pocos. Es uno de esos juegos que cuando perdéis estrepitosamente lo vais a pasar muy pero que muy bien y os va a dejar con ganas de mucho más, de más partidas para probar nuevas cosas, con la esperanza de que tal vez en la próxima partida seáis vosotros los que controléis las estrellas del borde exterior. Esta ha sido nuestra review de Arx, un juegazo que no debéis perder, pero en el que deberéis ser muy pero que muy flexibles, o si no, os estamparéis contra él. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los Moscas si ponéis de código LUDOMANÍA. Estad atentos porque pronto tenemos más vídeos. Nos vemos por aquí. Chuk chuk.